¿Cómo están? Vamos a ir arreglándonos para este momento. Vamos a poner acá el grabador de voz por las dudas. Ahí está. Bueno. Esto vamos a poner acá para... Hola, ¿qué tal? Ya se va uniendo gente. Vamos a poner acá no molestar, a ver si puedo. No molestar. Ya está puesto, no sé por qué. No sé por qué suena. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, feliz día y muchas gracias por estar acá. Veo que ya mi entrevistado está acá con nosotros, así que lo vamos a invitar para que ande bien en internet. Néstor, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por volver a conectarse conmigo. No, por favor, por Muchas favor. gracias. Y el 1 de mayo, yo la verdad cuando le dije el día, no tenía ni idea que era 1 de mayo, Es un buen que día. era... Es un buen día. Es un buen día, muchas gracias. Bueno, si quiere podemos continuar con lo que estábamos hablando, de reconciliarnos con el ambiente corporal, eh, un poco de lo que Sí, habíamos empezado a hablar. sí, es respetar un poco la sabiduría y la inteligencia natural que nos anima, que es la base de la vida. Es decir, reconciliarnos con la vida, en definitiva. Es como que nos Claro, vamos a veces alejando, no nos damos cuenta en una inconsciencia, en una cultura, en cosas que se van haciendo en automático y nos vamos como desconectando de esa verdadera sabiduría. Pero bueno, bien, ese es el sentido de estos días de cuarentena, de aislamiento, aprovecharlos para eso, para reconectarnos, para volver a comulgar con la vida y apoyarla y sostenerla, ¿no? Desde la alimentación, pero también desde los hábitos, desde la rutina, de la actividad física, la respiración consciente y las decisiones que hay que empezar a tomar después de que esta cuarentena se disuelva. Va a haber que tomar decisiones porque ya no seguimos percibiendo la vida de la misma manera. Es decir, ahora entendemos lo que es parar a la fuerza. Hemos parado el planeta se paró y fue buenísimo, está siendo buenísimo. Se están sí, yo creo que limpiando para la Tierra es muy... los océanos, los ríos, el aire, los animales vuelven a sus hábitats, es decir, hay algo que hay que repensar. Y yo creo que necesitábamos un virus como este para hacernos parar un poquito y bueno, y ver qué decisiones se toman de aquí en más. Cómo seguimos Sí, con los alimentos, cómo seguimos con las industrias, cómo seguimos con los contaminantes, con la energía, qué hacemos con la agricultura, qué hacemos con la soja, qué hacemos con el feedlot, qué hacemos, bueno, con todo lo que está cuestionado. claro, sí, sí. A mí me gustaría saber, bueno, nosotros acá en mi casa somos todos vegetarianos, no consumimos mucho queso ni tampoco mucho huevo, pero me gustaría saber esto de la alimentación cruda, ¿no? De por qué, digamos, nos conviene más la alimentación cruda. Yo creo que no es por una cuestión filosófica, es una cuestión de fisiología. O sea, en la naturaleza nadie cocina. Sí, Esa es la base de partida. Después, ¿por qué nos tuvimos que adaptar? Bueno, por la supervivencia, por la presión ambiental. Obvio que hubo razones y si no hubiesen estado esas tecnologías y esos approach, o no hubiésemos sobrevivido en el planeta. Está buenísimo, pero ya pasamos de la supervivencia y la supervivencia no es la normalidad, es un modo supervivencia, que lo hemos usado miles de años, hemos desarrollado técnicas y que está bueno que algo de eso continúe, pero no todo y no todo tiene por qué ser así. Eso es lo que cuestiona la fisiología y sobre todo porque estamos mal de salud. O sea, la gente no está hablando de estas cosas porque está bien. Cuando está bien no nos acordamos de todo esto. Nos acordamos cuando tenemos el diagnóstico de cáncer, el tiroidismo, las pastillitas de por vida, los problemas cardiovasculares.
que es el trasfondo por el cual este virus genera daño. Este virus no es que genere daños en sí mismo, pone a prueba, examina nuestras condiciones, y nuestras condiciones son antinaturales. O sea, el sobrepeso, la grasa corporal, o sea, son todas cuestiones que las hemos engendrado por hábitos que no son correctos. O sea, nadie tiene sobrepeso comiendo banana y manzana. No, sí, tal cual. Nadie tapa las arterias tomando jugos verdes. O sea, y tenemos que entenderla esa historia. Ahora, después está el tema adictivo, que eso es lo que hace fracasar muchos razonamientos intuitivos. Uno intuitivamente se da cuenta de ciertas cosas, pero después está la barrera adictiva. Y ahí es donde tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no lo sabemos reconocer y no lo tratamos y no pedimos ayuda. ¿Por qué creemos que es normal? Y no es normal, pero es adictivo. Claro. Y lo adictivo tiene un trasfondo. O sea, ¿por qué yo soy adicto a ciertas sustancias? ¿Por qué soy adicto a ciertos comportamientos? Y en el fondo hay que bucear y encontrar una respuesta. Porque si yo no resuelvo, no disuelvo, estoy siempre enganchado, estoy siempre pegado a algo que inconscientemente me está complicando. Entonces, en un momento como este, es bueno este momento que estamos parados, de que no hay, a veces no hay la actividad laboral habitual, no está la demanda habitual, para replantearme y decir, ¿por qué? ¿Por qué hay alimentos que me pueden? Mm, ¿Por qué me pueden? ¿Yo claro. estoy bien? ¿Yo estoy mal? O sea, ¿a qué responde una adicción? ¿Qué diferencias hay entre las adicciones? Es distinta la adicción a la cocaína, la adicción al tabaco, la adicción al alcohol, la adicción a la pizza, la adicción al queso, la adicción a la tarjeta de crédito, la adicción al sexo, la adicción al trabajo. ¿Son muy diferentes o tienen algo en común? Sí, sí, tienen. ¿Por qué me hago eh, adicto a ciertas sustancias o a ciertos comportamientos? Porque necesito bálsamos, necesito aliviadores, necesito elementos que me saquen del estrés, me saquen de la tensión, me saquen del dolor. Estoy básicamente golpeado cotidianamente por mucho dolor, mucha frustración, mucha ansiedad, mucha insatisfacción, mucho no ser reconocido. Y eso es claro, dolor. Y el dolor lo tengo que tratar de tapar, o lo tengo que tratar de calmar con algo que me dé placer. Entonces las adicciones van a buscar esa fuente de calma, ese calmante de los nervios, ese benzodiazepina. Encuentro legal y disponible en los alimentos. No tengo que ir a hacer cosas ilegales. No tengo que claro. hacer cosas que políticamente no son correctas. Mm, O sea, si me voy a la pizzería y me como una pizza con una cerveza, es políticamente correcto. claro. Si esnifo cocaína, me van a ver mal mis amigos y van a decir que soy un drogadicto. En cambio, si me Ahí como está. una pizza, no pasa eso. Pero es lo Claro. mismo, peor. Está socialmente aceptado. Pero Ilegalmente aceptado. el problema no es la aceptación social, el problema es por qué lo hago, por qué estoy mal, qué me duele, qué es lo que genera mi insatisfacción, qué genera mi dolor, qué genera mi angustia, por qué no estoy satisfecho con lo que tengo, por qué quiero Claro, más. ¿A dónde claro, está claro. ese desenfreno? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que acontentar? Qué tengo que satisfacer? Si yo no comprendo esta matriz, no la disuelvo y digo, ah, era eso, nunca salgo de la adicción. Entonces es inútil que me plantee una dieta, que me plantee una obligación, un castigo, algo restrictivo, algo que me prohíba. La gente siempre, eso está permitido, está prohibido. No hay nada que esté prohibido ni nada que esté permitido. Es conciencia, o sea, ¿de dónde elijo los alimentos? ¿Porque me lo dice Claro, un libro? claro. Yo justo ayer hice un en vivo hablando un poco de alimentación ayurvédica, que ellos, bueno, en Ayurveda se dividen los alimentos sattva, como sátvico, tamásico y rajásico. Y les dije, bueno, ahora si quieren, cuando terminé de hablar de eso, puedo hablar de dos temas que para mí son como los más importantes en cuanto a alimentación. Uno es las harinas y otro es la carne.
Y claramente la gente se da cuenta que tiene un problema con las harinas, porque todo el mundo me dijo, habla de harinas, habla de harinas, habla de harinas. O sea, hay un problema en ese tema, lo reconocemos como tal, pero estamos como en un bucle donde no podemos salir de ello, ¿no? Claro, porque la harina es cocaína, legal, legal. Sí, sí, Y ahí está el problema. Y como yo no comprendo el por qué necesito esa sustancia todos los días, porque es lo que me calma los nervios. Es un calmante de nervios, es un diazepam, es un ribotril, es decir, me saca del estado de nervios, de ansiedad, de estrés. Y eso está presente en los cereales. Por eso los cereales se han convertido en bases culturales. La cultura los ha apropiado porque en realidad son alimentos que no está mal, calman los nervios. El problema es por qué necesito todos los días, 5 veces por día, calmante de los nervios. claro, sí, sí. ¿Qué es lo que me saca? ¿Qué es lo que está fuera de control? ¿Por qué el fumador de tabaco fuma un cigarrillo cada 40 minutos? Porque el tiempo que dura la calma de la nicotina. La nicotina calma durante 40 minutos y da una sensación de control. Entonces, mientras fumo un cigarrillo, tengo la pelota controlada, tengo la situación bajo control. Se va ese efecto y necesito otro. Y así nos pasa con cada 2 horas tengo que comer. Tengo que andar picoteando algo. En la naturaleza los animales picotean cada 2 horas. No, Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? O sea, ahí hay que volver a replantearse las cosas y cuestionarse. Y este es un momento para eso, para cuestionar los paradigmas. Porque estos problemas no solamente nos destruyen nuestra calidad de vida personal, nos afean y nos hacen sentir mal, sino que estamos condicionando el futuro, porque estas decisiones que nosotros no tomamos conscientemente están repercutiendo sobre las generaciones que vienen. Por eso nosotros ponemos mucho foco en el crear futuro consciente, o sea, tenemos que pensar qué tipo de seres de luz vamos a anclar al planeta, bajo qué programas, con qué paradigmas, con qué contextos. Y este es el momento de que el futuro se piense diferente, porque si no seguimos haciendo problemas, seguimos transfiriendo errores y estamos condicionando el futuro social. O sea, vamos a tener un futuro teñido de gris, teñido de autismo y teñido de trastornos de desarrollo y teñidos de una serie de problemas que después vemos que no se pueden resolver. En realidad no se deberían generar, claro, pero una vez generado hay que actuar y hay que resolver. claro. Lo Ese es un mismo poco para el la... concepto. Sí, discúlpeme, sí. No, no, digo, ese es un poco el concepto de asumir esa claridad y sobre todo pensar en futuro, Claro. como Y los también para indígenas la salud del planeta. que pensaban en generaciones por delante, no solamente en resolver. Nuestra cultura es de zafar, tengo que zafar ahora, no me importa lo que pase después. El sojero no está pensando en qué va a pasar con los terrenos de agricultura destruidos por el glifosato. No le piensa, pero él sabe que este año está resolviendo su historia. Va a poder cambiar la 4x4, va a tener los dólares para irse al Caribe. O sea, está zafando. Entonces no le hables de cambiar. Si él así zafa. Claro, Pero como sociedad, ¿zafamos o nos vamos al precipicio? claro, sí, sí. O sea, este es el momento de replantearnos todos estos paradigmas. La agricultura, la energía, la economía, los bancos, el sistema político, las relaciones, las escuelas, la educación, la salud, la alimentación, todo tiene que ser replanteado, porque todo está hecho sobre bases frágiles y sobre bases no sustentables. Con los alimentos, no podemos seguir pensando en alimentos traídos de afuera. Sin embargo, vivimos una cultura exótica. Traemos vallas gojis del Tíbet en aviones 747 Jumbo. Es absurdo lo que hacemos. O Claro, sea, para ser saludable yo tengo que comer cosas que vienen del Tíbet. claro, Kilómetro cero, lo que está en mi área. Eso es lo que me tienen que sostener. Me tengo que adaptar. Nosotros estamos acá en una zona serrana que estuvo mucho tiempo aislado. Por eso los transerranos son aislados. Pero sobrevivían, tenían el patay, tenían la algarroba, tenían cosas como básicas y con eso se salía adelante.
Después vino el supermercadismo, vinieron los Carrefour, vinieron... Bueno, pero esa historia es muy nueva. Y Claro, sí, estamos sí. pagando el precio de adaptarnos a esa transformación. Por eso todos estos problemas que tenemos, la mucosa intestinal demasiado permeable, las parasitosis en el sistema nervioso, estos desórdenes, no tienen más de 40, 50 años de gestación. Pero han sido 40, 50 años muy violentos, muy densos en cambios. Cambiamos todas las pautas. Apareció el microondas, apareció el freezer, apareció el delivery, aparecieron un montón de cosas que nos cambiaron la vida por completo y para mal, porque en definitiva nos dieron una practicidad, pero que cuesta horrores. Entonces todo nuestro modernismo hay que reconstruirlo y repensarlo. Como el sedentarismo, mucha gente cree que ahora es el progreso, es poder estar sentado todos los días en la silla. No me tengo que mover de mi casa, tengo todo por control remoto, tengo... ¿Eso es un progreso? No, Nuestros no, no. abuelos estaban todo el día sentados en la silla, comiendo harina. Mi abuelo comía pan, sí, comía pan, pero transpiraba todo el día. Claro, sí, sí. Luego come pan y está sentado en la silla. ¿Entiendes? O sea, no podemos hacer lo mismo porque no somos los mismos. Estamos en un contexto evolutivo. No estamos en la época de las cavernas. Pero lo que estamos haciendo, o sea, hay un momento de repensar y de decir, ¿qué estamos haciendo? Cuestionarnos. Claro. Y como que creo que si nosotros modificamos la forma de consumir, de esa manera, recién ahí puede ser que las industrias también modifiquen lo que nos venden, o que se modifique la forma en la que nosotros compramos los alimentos. Si yo le sigo comprando a la Serenísima la leche en polvo o la leche larga vida, o si yo sigo comprando ese tipo de alimentos, bueno, hay un cliente y obviamente que la industria va a seguir estando. Yo creo que el cambio va en uno. Nosotros no podemos esperar a que la industria cambie sus formas de producción, sino los que tenemos que cambiar somos nosotros. Ese es mi punto de vista, ¿no? Obvio, porque a las industrias las hacemos nosotros. Las industrias no nacieron de repollos. Entonces, y las industrias no es que sean perversas y malas. Los sistemas industriales lo que buscan es estandarizar, tener una replicación garantizada y tener consumidores fieles. Entonces ellos saben que van a tener consumidores fieles en la medida en que la gente esté mal emocionalmente y necesite drogas calmantes de los nervios. Entonces ellos saben cuáles son esas drogas calmantes de los nervios. Ya saben el efecto de la caseína, ya saben el efecto del gluten, ya saben el efecto del glutamato monosódico, ya saben el efecto del jarabe de maíz de alta fructuosa. Y van a usar esos elementos porque es la forma en que tengan reposición cotidiana de consumo. O sea, cuando uno empieza a consumir jarabe fructuoso, empieza a consumir glutamato, lo va a reponer todos los días porque lo necesita. Siente que necesita reponer ese consumo. Y ellos saben eso, ponen eso. Todos los productos industriales tienen la misma matriz, es una matriz de diseño. Todos van a tener jarabe fructuosa, todos van a tener glutamato, todos van a tener una radiomargarina, porque saben que son los elementos básicos que van a generar esa fidelización en el consumo. Entonces, la Claro, industria no es mala, lo que quiere es rentabilidad, porque la claro, industria en definitiva está dando puestos de trabajo. La industria en definitiva le está dando a los accionistas rentabilidad en las acciones. Entonces es el sistema lo que tenemos que rever. Es decir, no pelearnos con la industria. La industria hace lo que el mercado le pide y lo que la rentabilidad le exige. Pero tal cual. nosotros somos los cómplices, nosotros somos los inconscientes sustentadores de todo eso. Si Tal cual. nosotros rompemos esa matriz, ellos se tienen que adaptar. Claro, Está sí. pasando que las grandes multinacionales ven que hay una masa de consumidores que ya no quieren más, por ejemplo, proteína animal. Y hay una marca de mayonesa basura que ahora hace una mayonesa basura, pero para veganos. Entonces ya Ah, es sí, sin huevo. Porque ellos saben que hay una masa, los millennials, entonces no quieren más la proteína animal. claro, Entonces, de una basura con animal a una basura sin animal, pero sigue siendo basura. O sea, ellos intentan maquillarse y adaptarse. Intentan poner todo en verde, en green, en light, en todos estos conceptos que saben que la gente está buscando cuidarse. Pero el verdadero cuidado es disolver la matriz de la insatisfacción. Ahí es donde vamos a reconectarnos con la esencia. Y ahí es donde vamos a dejar de depender. Y ahí es donde vamos a empezar a ser autosuficientes. ujú,
Porque este es el momento de volver a la cultura hogareña de fermentación, la cultura de los germinados, la cultura de las preparaciones en el momento. La gente que viene acá al espacio siempre pregunta, ¿esto lo puedo guardar? ¿Qué es guardar? El alimento no se guarda. Estamos acostumbrados al freezer, a todo congelado, a todo muerto, que lo podemos guardar y lo tenemos meses, como para decir si fuera una reserva para una guerra mundial que viene. Si el alimento se hace y se consume en el momento que tiene una vitalidad, que se agota. Entonces no podemos andar guardando cosas. No puedo hacer una leche de almendra y guardarla para 3 días. No puedo hacer un jugo verde para mañana. Me lo hago ahora y me lo tomo ahora. Ya está, y mañana hago otro. Claro, sí, sí. Son todas preparaciones instantáneas, preparaciones de segundos. Y la fermentación es la base porque nosotros tenemos que restablecer un orden microbiano, un orden bacteriano, un orden fermentativo, y eso es ingestas cotidianas, por eso tenemos que hacer nuestros fermentos de hortalizas, nuestros fermentos líquidos, nuestros fermentos de semilla, tenemos que hacerlas más asimilables a la semilla, con menos inhibidores de la digestión. Y todos esos procesos se hacen en casa. Y en realidad es organización que no llevan tiempo. Son procesos que se hacen solo. Por ejemplo, hacer un kimchi es picar unos repollos, ponerlo en un frasco y dejarlo que en 10 días se hacen solos. Y dentro de 10 días lo vamos a tener listo. Pero si no lo empezamos hoy, dentro de 10 días no lo vamos a tener. Claro. Y la gente dice Bueno. no tengo tiempo. Oye, si ahora tenemos tiempo. ¿Cómo no vamos a tener tiempo? Picar un repollo no tiene tiempo. Sí, sí, ahora tenemos tiempo para volver a los fermentos, a los fermentos, a una alimentación, a cocinarse todos los días, a no dejar, digamos, a poner la comida en el freezer, sino a cocinarse todos los días también, a comerlo fresco. Justamente ayer explicaba que el alimento tamásico para Ayurveda, que tiene 5.000, 4.000 años de historia, son alimentos, bueno, la carne, el alcohol, obviamente, y también aquel alimento que no tiene energía. Por ejemplo, un frisado, un alimento muy recalentado, un alimento que tiene ya varios días. Entonces esos alimentos, para Ayurveda de hace 5.000 años atrás, claramente no son tamásicos, o sea, no nutren ni cuerpo ni mente y tampoco tienen vida. Que es lo que vos estás diciendo, Claro, pero por ¿no? eso ahora tenemos nuevos conocimientos, ahora conocemos las bacterias. Esto nos abrió una ventana de oportunidades, porque sin el conocimiento de las bacterias no teníamos en cuenta muchas cosas. El otro día justamente escuchaba en Ayurveda, ¿no?, que se hablaba de que por qué es necesario cocinar los alimentos, para poder sacarle la energía, porque si yo como hojas crudas, mi cuerpo no le puede sacar energía. En realidad es un error de concepto. O sea, yo no tengo que cocinar el alimento para sacarle la energía, porque yo al cocinar le quito energía. Mm. Eso se ve en las fotos Kirlian, eso se ve ahora con las bacterias, con el péndulo, con la vitalidad. O sea, ¿quién le va a sacar la energía a esas hojas? Las bacterias. Pero si yo no tengo bacterias porque como todo el tiempo arroz hervido, no estoy generando un ambiente fermentativo, sino estoy generando un ambiente putrefactivo y de hongos. Entonces, claro que necesito la cocción, pero si yo restablezco mi flora fermentativa, son esas bacterias las que le van a extraer los nutrientes a esas hojas. Entonces, eso sería absurdo pensar que un gorila que está en el medio de la selva no le puede sacar la energía a las hojas. ¿Y de dónde saca su energía? Claro, sí. Y Y no es yo que tengo el una... gorila saca la energía, son las bacterias que tienen su intestino las que sacan la energía de esa clorofila, de esos elementos vivos. Entonces lo de vivo no es tampoco una cuestión dogmática, porque ahora se han creado estas sectas de los crudívoros, crudivega, crudi, o sea, se ponen nombres, ¿no? Pero en realidad no se trata de pertenecer a una secta o a una determinada línea, sino se trata de tratar de respetar la vida, porque en definitiva la vida sostiene a la vida. Y si yo destruyo, estoy destruyendo vida. O sea, es lo que mi cuerpo me muestra, la leucocitosis postprandial. ¿Qué significa? Que si yo como alimentos crudos, los glóbulos blancos se mantienen estables. Y que si yo como alimentos cocidos, los glóbulos blancos se duplican, porque se estresa el sistema inmune, porque sabe que tiene que neutralizar a un enemigo. Y esa es una experiencia que llevan 100 años. La leucocitosis postprandial es conocida.
Entonces quiere decir que yo, si no tengo otra cosa y si quiero comerme algo cocido, no me voy a morir, pero voy a estresar el sistema inmune, voy a aumentar la carga inflamatoria. ¿Por qué tenemos tantos problemas de inflamación? ¿Por qué la gente ya va a los kioscos a buscar antiinflamatorios? Vivimos una cultura de reprimir la inflamación. La inflamación es un mecanismo de armonización del cuerpo. ¿Por qué hay tanto de ese mecanismo desatado? Y porque hay mucha entrada de elementos que lo están desordenando. Y el cuerpo tiene que tratar de hacer un esfuerzo para ordenar. Y ahí crea toda la política inflamatoria. Y entonces ya estamos acostumbrados a la inflamación crónica. Que nacimos inflamados crónicos. O nos hicimos inflamados crónicos. Y bueno, más cocido comemos, más inflamación cargamos. Esto se está viendo hasta en el alto rendimiento. Los atletas de élite están empezando a tomar estas historias porque son las que les cambian las prestaciones, les cambian las respuestas. Está el caso de los jugadores de básquet del seleccionado nacional. O sea, empezaron con 2 comidas por día, empezaron a sacar los cereales, empezaron a sacar la proteína animal y empezaron a tener mejores resultados. Bajaban la carga inflamatoria, aumentaban la inmunología, o sea, no tenían desgaste inmunológico, podían tener más energía para sus prestaciones, evitaban el desayuno. El desayuno es una cultura absurda. O sea, no hay animal en la naturaleza que desayune. Los únicos animales que desayunan en la naturaleza somos los humanos. Tomar un café con leche con media luna es absurdo, porque es un horario en que no hay capacidad apropiativa. Es una hora de drenar la carga tóxica del metabolismo nocturno. El hambre real va a aparecer al mediodía. Claro. A los jugadores de la selección le daban 2 comidas al día, al mediodía y a las 20 horas la cena. 12 del mediodía un almuerzo, 20 horas una cena. El entrenamiento lo hacían de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía en ayunas. De atletas de alto rendimiento estoy hablando, no oficinistas. Si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Y a los chicos, ¿cómo puede ser que a los chicos los mandemos a la escuela atiborrados de comida y se duermen en la escuela? Y claro que se duermen. Si le metemos una carga inflamatoria absurda. Y pero el nutricionista dijo. Porque el nutricionista se lo enseñaba en la facultad. Es uno de los mitos, ¿no? El desayuno es lo más importante. Y dependerá si es realmente lo más importante. Está bueno hacer ayunos intermitentes, acá nosotros estamos haciendo con mi familia y está muy bueno, comemos 2 veces por día. Es fácil, es fácil. Te resuelve una comida, te resuelve una pérdida de tiempo. A la mañana aprovechás, tomas tus jugos verdes, tomas tus quesos, tus kombucha, o sea, los líquidos. A la mañana estás con líquidos. El primer alimento sólido al mediodía, un buen almuerzo. Claro. Y va a ver que ya después el cuerpo, el segundo día, el tercer día, ya no quiere más, no quiere más nada de comida hasta el mediodía. Entonces se hace intuitivo. Sí, es verdad. Se disminuye el hambre en realidad también. Eso es lo que yo experimento, por lo menos. Como que no hay tanta necesidad. Quizás los primeros días vos sentís como, uy, no llego hasta el almuerzo, tengo hambre. Pero después no pasa nada en realidad. Llegás tranquilamente. Pero estos son 2 días para esas prácticas porque como no tenemos actividad laboral, ¿qué pasa si no llego? Echaste a dormir un rato si no llegás. Probemos, ¿qué cuesta probar ahora? Y sí, tal cual. En el momento. Ahí hicieron algunas preguntas, no sé si quiere que las lea. Buenísimo. A ver. Hay alguien que pregunta, entonces si volvemos más a alimentos crudos, ¿mejoramos las defensas en general? Por supuesto, porque aumenta la carga electromagnética. Nosotros somos seres electromagnéticos. Eso no sé si no lo terminamos de entender. O sea, nosotros estamos activados, intercomunicados. Todo nuestro sistema se basa en un campo electromagnético que, por supuesto, es un campo débil. No son los 5G de las antenas de celulares, sino es un campo mucho más sutil, pero es fundamental para la conexión de neuronas, de las bacterias, del sistema inmunológico, y esa red de biofotones la cultivamos con nuestros hábitos, o la destruimos con nuestros hábitos. Por eso es muy importante la alineación. En los Vedas, en la sabiduría china, se le daba mucha importancia a manejar la energía del cuerpo, alinear los vórtices. Nosotros hacemos los ritos tibetanos.
todo lo que haga que los chakras estén alineados y los vórtices estén funcionando, porque eso es lo que mantiene el flujo electromagnético. Por eso también la terapia neural que restablece todos esos bloqueos energéticos electromagnéticos. Pero el alimento es fundamental, porque a veces son 2 kilos que entran al cuerpo todos los días, con un electromagnetismo correcto o con un electromagnetismo destruido. Y nosotros vemos las fotos Kirlian, cuando un alimento se cocina, se le destruye ese campo áurico, ese campo electromagnético. Cuando nosotros pasteurizamos, destruimos. Cuando nosotros, todos los sistemas industriales destruyen esa capacidad. Entonces, cuando el alimento esté menos perturbado, eso no quiere decir que voy a comer todo crudo toda la vida, todo el tiempo, porque eso es no responder a las necesidades personales, individuales del cuerpo. Hay que ser flexibles en cuanto a sentir necesidades. Entonces yo puedo, por ejemplo, puedo germinar y a ese germinado hacerle un proceso de vapor. Es decir, puedo buscar mis mix. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que siempre tiene que haber alimentos vivos y que si voy a un restaurante y demás empiezo con una ensalada, me apropio de enzimas, de oxígeno, de vitalidad para digerir lo que después tiene menos energía. Entonces empezar a jugar un poco más con la intuición, pero con un sentido de ver todo el panorama y no quedarme solamente en lo que me gusta o en lo que me Bien, satisface emocionalmente. bien, perfecto. Acá después, bueno, mi amiga, el cuerpo dice, bueno, es un estrés silencioso hasta que el cuerpo lo manifiesta y elegimos escucharlo o no. Muy bien, Lu. Después hay gente que nos cuenta que hace unos días probó la kombucha. Hay gente que nos dice, lo del freezer también tiene que ver con la cantidad que uno compra por precio, por salir menos de casa, porque me queda lejos del mercado. Bueno, Acordémonos que el frío cocina mucho más lento que el fuego, pero es un proceso, la criococción. O sea, hay una cocción que se genera un efecto destructivo que lo genera el frío también. Lo conserva, pero ¿a qué precio? A la desvitalización. Entonces, cuanto menos podamos usar el freezer, mejor. No digo si hay algo, algún excedente, pero tratar de no apropiarnos en excedencia. Y si a veces lo hacían nuestros ancestros, tenían algo en exceso, lo deshidrataban. Es claro, decir, la deshidratación es la forma de conservación que menos daña. ¿Por qué? Porque después yo ese alimento lo tengo que rehidratar para el consumo. Y al rehidratarlo, al entrar de nuevo el oxígeno del agua, va a generar una revitalización. Entonces claro. un tomate deshidratado, cuando lo rehidrato para hacerme una salsa viva, ya le estoy imprimiendo de nuevo ese campo energético. En cambio, cuando cocino, cocino, y al cocinar evaporo el agua, y al evaporar el agua acidifico, y al acidificar voy a generar todo un proceso que tiende a la putrefacción, a la anaerobia y al desorden. Bien. Perfecto. Y, esto iba a preguntar, ¿usted considera que para deshidratar lo mejor es un deshidratador, no? En realidad nosotros no deberíamos depender del deshidratador, o sea, el deshidratador es un adminículo tecnológico que permite, básicamente, ¿por qué la gente deshidrata? Más allá de antiguamente se hacía por conservación, ahora la deshidratación se ha convertido en la moderna cocción que no daña tanto, porque en Ujú, realidad el cocinero cuando te hace algo rico, dice que cocinaron algo rico, lo que hicieron fue deshidratar, fue más que nada evaporar agua. Es decir, cuando yo tengo un licuado de tomate, por ejemplo, pongo en la licuadora tomate y hago un licuado, hago un jugo de tomate, tiene un gusto. Pero si yo quiero el gusto de la salsa, ¿qué tengo que hacer? Evaporar el agua. ¿Qué hace el cocinero cuando hace una salsa? A través del fuego evapora el agua. Cuando evaporó el agua, ¿qué hizo? Concentró el sabor. ¿Por qué me gusta la salsa de tomate más que el jugo de tomate? Porque está concentrado. claro, Si yo tengo un zucchini y me lo como así como está, no tiene gusto a nada, parece tergopol. Pero si yo lo deshidrato y hago un snack que parezca una papa frita y lo rebozo con algún condimento, ya es muchísimo más rico. Y es el mismo zucchini, pero ¿qué pasó a ese zucchini? Al evaporarle el agua le concentré el sabor. Entonces todo lo que concentra intensifica. claro, Por eso claro. los dulces pasa esa misma historia. Es Mm, decir, los procesos de cocción en la paella lo que estaba haciendo era concentrar los azúcares. Por eso me gusta más el dulce que el licuado de la fruta.
pero tengo que ver que detrás hay un deterioro. Entonces el deshidratador lo que va a generar es una evaporación de agua. Lo que pasa es que cuando extrañamos los panificados, a través de deshidratar licuados, nosotros podemos tener la textura de galletitas, de fajitas, de nachos, de tacos. ¿Por qué? Porque evaporamos agua, concentramos sabor y tenemos texturas crocantes, crujientes. Entonces el deshidratador se ha convertido en eso, en un generador de sucedáneos de los panificados que ya no puedo consumir porque tengo que dejar los cereales. Entonces me hago mis galletitas, mis fajitas a través de licuados deshidratados. Pero guarda que no es Bien, un alimento base. Yo no puedo vivir a deshidratados. está bien, sí, ¿Por qué? perfecto. Porque obviamente no es fisiológico al 100%. Ahora, si yo me estoy comiendo un plato de ensalada y estoy acompañando con una fajita deshidratada, está todo bien. El tema es que no me puedo comer un kilo de fajita. Claro, claro. Entonces el deshidratado, digamos, ¿para qué contexto? No sé, una familia muy grande, vivimos en el campo y tenemos muchos excesos temporales que hay que desecar y deshidratar. Bueno, puede ser. Acordémonos que también cuando hay excesos podemos fermentar. Entonces los procesos También. fermentativos también son una forma de conservar Ujú, con vitalidad. claro, sí, sí. Y que además nos va a aportar bacterias o alimento para nuestras Claro, bacterias benéficas. claro. Acá hay alguien que te escribe, hola Néstor, acá estamos haciendo fermentos, clorofila a lo loco. Bueno, hay gente que Bien, cuenta que bien. está con queso y masa madre, algo nuevo. Después, En realidad el concepto de masa madre no es que sea nuevo, es lo más antiguo que hay. O sea, directamente se genera lo que se llama la fermentación salvaje. Se hace una fermentación salvaje y después se va reproduciendo con nuevos sustratos. Eso se puede hacer con un kimchi. O sea, si yo hice un kimchi, un fermento de hortalizas que me gustó, no me como el último poco. El último poco lo dejo, le inoculo nuevas hortalizas y dejo que las bacterias que están en ese fondo del frasco repueblen y generen de nuevo esa textura, ese sabor que me gustó del kimchi anterior. Entonces uso eso como está bueno. starter, como iniciador a lo que me Ujú, fue quedando. Y eso se hizo siempre, se hacía con los yogures, se hacía, o sea, tomar el último poco y sembrarlo en un sustrato nuevo. Eso se puede hacer con los quesos de semilla. Hice un queso de cajú soufflé que me encantó. Bueno, me dejo el último poco, vuelvo a poner más cajú y vuelvo a generar otra vez otro queso a partir de esa madre fermentativa que son bacterias. claro, está bueno eso. Eso no lo sabía, no lo conocía, así que lo voy a empezar a aplicar yo en los míos, en mis Claro. fermentos. Después hay alguien que pregunta, ¿cuál sería su propuesta para comenzar a cambiar estos hábitos? ¿Tiene algunos tips que pudieran guiarnos en este proceso? Y es lo que estamos hablando. Primero tomar conciencia, porque yo te puedo dar 60.000 tips, pero si vos seguís adicta a las drogas, es inútil. Yo a un adicto a la cocaína le puedo explicar todo lo que le está destruyendo el cerebro, el polvito blanco, pero él va a seguir esnifando porque lo necesita. Entonces, si no tomamos conciencia de los niveles adictivos a los cuales estamos expuestos, nunca lo vamos a poder resolver. Y acá en el espacio justamente viene mucha gente que fumó el último pucho antes de entrar, que dejó, Uf, es decir, vienen a dejar cosas, mm, pero hay que hacer un trabajo y un trabajo de emocionalidad, un trabajo de conciencia, un trabajo de contención, un trabajo de, de aislarse un poco a veces de las demandas, porque mucha gente viene al espacio a hacer los 10 días cuando son prácticas que las puede hacer en su casa, porque acá están como en una burbuja aislados y no expuesto a tentaciones, no expuesto y sobre todo con la capacidad emocional de trabajar esos temas, de poner el foco sobre lo que me duele y a ver por qué me duele, a quién le duele. Y ahí hay que claro, ver la diferencia, si le duele al ego, al ser, a quién le duele, quién es el receptor de ese dolor, quién lo tiene que metabolizar ese dolor. Y a veces la vorágine no nos deja este foco de pausa, no nos deja esta capacidad de ver la realidad. Entonces estamos siempre tapando, tapando, tapando. Me como algo rico, me tapo, me anestesio y siempre necesito anestésicos y siempre necesito comer algo rico porque yo soy bueno y porque me merezco un placer y porque si no me doy un placer, ¿para qué me rompo? Y entonces empezamos a tener justificaciones de todo. ujú, Entonces, el tip principal acá es tomar conciencia del nivel de adicción al que hemos llegado y que eso hay que resolverlo, como cualquier problema en la vida, como cualquier ejercicio que nos daban en tercer grado de la escuela primaria.
hay que aprender a resolver los problemas. No podemos patearlo para adelante, ni podemos esperar que venga un gobierno, una ley, un alimento mágico que me resuelva los problemas. Los problemas los voy a resolver cuando tome conciencia. Ahora, una vez que tomé conciencia, después vi, sí, hay facilidades. El ayuno intermitente es una pauta que nos va a ayudar. Los jugos verdes, los fermentos, empezar a disfrutar de otro tipo de texturas, de sabores, porque obviamente nosotros estamos muy cerraditos en la banda de percepción de placer, porque estamos con una brecha muy angosta de posibilidades. Cuando nosotros nos abrimos a la alimentación viva, a todo lo que es fermentación, a los quesos de semilla y más, se amplía la posibilidad de sabores y de texturas. Vos fíjate que nosotros tenemos una gran diversidad, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, leche de vaca, queso. Una gran diversidad. Tenemos leche de cabra, leche de vaca, leche de oveja. Tenemos 3 leches. Pero cuando vos empezás a hacer con semillas, tenés 10 semillas diferentes. Y tenés muchos inoculadores diferentes, con los cuales generar miles de combinaciones nuevas. Que al principio son como raras, porque no son del acervo común, pero una vez que empezás, te das cuenta que comparativamente lo otro no era tan sabroso y tan rico. Claro. Entonces, cuando empezás a hacer, no sé, por ejemplo, nosotros acá estamos haciendo unas imitaciones de mozzarella con cajú. Es mucho más sabrosa que la mozzarella de vaca. Pero como yo conocía la mozzarella de vaca, digo, eso es rico. Y como no tengo otros registros, no tengo con qué comparar. ¿Se entiende? Entonces voy siempre a las 3, 4 cosas que conozco. Y no quiero salir de la zona de confort, porque yo sé que eso me da placer. Entonces la zona de confort también es un fastidio, digamos, para estos cambios. Porque no quiero salir de lo conocido. ¿Por qué voy a salir de lo conocido si eso es rico? Claro, entonces ya me hago a esa rutina de satisfacerme sabores. Entonces ya tengo mi chocolate, mi pizza, mi quesito. Ya tengo las cosas seguras. ¿Para qué voy a probar cosas nuevas? Tal cual. Lo que también me gusta del centro, del espacio depurativo, es esta idea de que uno va no solo a limpiar el cuerpo físico, sino que también a limpiar el cuerpo mental, emocional. Eso es sumamente importante. Así que pues eso... si no, no hay sustentabilidad. Yo te puedo dar los mejores tips, los mejores planning, las mejores recetas, te hacemos un librito, 10 días de cambiar todos los días de alimento, pero si no se sostiene desde el concepto de entender que estoy sanando en profundo, no lo voy a sostener en el tiempo, porque después de unos días tiro todo al diablo y vuelvo a lo de antes, a lo conocido. Claro, porque no hice la rectificación y no hice la sanación de la profundidad. ¿Entiende? Ahí es donde está el nudo. Ahí hay que desarmar ese nudo. Y por eso aquí hay gente que viene a dejar la cocaína, pero hay gente que viene a dejar la pizza, hay gente que viene a dejar el alcohol, y hay gente que viene a dejar las relaciones tóxicas, porque las relaciones tóxicas también son adicción. O sea, el malo conocido. Entonces ya sé cómo manejarlo. Otra vez la zona de confort. Siempre estamos presos de eso, ¿no? De lo que yo ya conozco y ya sé cómo manejar. Pero en realidad no me estoy abriendo a la evolución, no me estoy abriendo a la expansión de la conciencia. Me estoy quedando en chiquito y siempre trillando sobre lo mismo. Lo cual no me deja crecer. Me mantiene en el estado de la insatisfacción. Porque el ser quiere otra cosa. Pero la mente chiquita quiere lo conocido. Quiere que no la saquen de esa zonita de confort. Sí. No, eso del espacio depurativo me parece magnífico. Porque... Es parte del proceso, digamos. No podés dejar de lado el cuerpo por un lado y la mente va por otro lado y la emoción por el otro. No, va todo junto. Está todo en el mismo paquete. Claro. Estoy buscando a ver si hay más preguntas. Por acá arriba no encuentro. Bueno, creo que no hay más. Todos los cuerpos se limpian en el espacio depurativo y como dice Néstor, conciencia es lo que hay que tener. Sí, en realidad porque cuando, es que pasa a veces con la colónica, el agua que entra en los intestinos, aparentemente es para limpiar la tripa, pero mueve las emociones, mueve los órganos pares, mueve el pulmón, mueve las vías respiratorias, pero me está moviendo emocionalmente. Cuando empiezo con las manzanas, el hígado empieza a moverse y se mueve toda la parte emocional.
que es el manejo de la energía. Entonces yo cuando empiezo a tocar estas cuestiones depurativas, que son aparentemente físicas, tengo que estar preparado, porque lo que voy a encontrar es una superposición de crisis que si no las sé entender me asusto, porque voy a tener Claro, crisis físicas, las crisis que son visibles en el cuerpo, o sea, el granito, las aftas bucales, la caspa, los picores, las urticarias, o sea, eso es físico, las eczemas, parte de la crisis depurativa física. Pero como estoy moviendo emocionalidad, también tengo crisis emocionales, o sea, entro en ganas de llorar, en angustia, en ganas de gritar, de liberar, y eso es emocional, no es físico, pero está en el mismo mm, sustrato. Y a todo eso que se suma, en el espacio concretamente al no haber droga, es la crisis de abstinencia, o sea, empiezo a extrañar las drogas conocidas, que acá no las tengo. Entonces se me sale la cadena porque me pongo loco, porque no encuentro mi galletita, no encuentro mi quesito, no encuentro mi pizza, no encuentro mi pollito. Entonces se superponen crisis físicas, crisis emocionales, crisis de abstinencia, y claro que es un cúmulo de reacciones que si no las tengo contextualizadas y no tengo el contexto donde confrontar, donde verlo, donde resolverlo, es complicado. Es complicado porque tengo que bucear profundo. Y a claro, veces sí, sí. estoy siempre escapando, tratando de escapar a través de aturdimiento. O sea, por eso a veces los medios electrónicos y demás nos acompañan, nos aturden, porque en definitiva nos quitan esa capacidad de quietud, de silencio, de ver la realidad y de entenderme. Por eso siempre me viene de aturdirme, sacarme del silencio, llegar a un punto de estar acompañado con percepciones, con imágenes, con sonidos. Y a veces eso es un comportamiento inconsciente. A veces pasa que uno entra en una casa ajena y hay una música andando o un televisor prendido y nadie está mirando. Mm. Y uno pregunta, ¿por qué está prendido? Ah, dice, es para compañía. ¿Compañía? Y sí, dice, porque si no, uno está como solo. Y nosotros asociamos, esta distorsión, el silencio lo asociamos a la depresión. O sea, ¿por qué la gente quiere un fondito musical, una cosa que me acompañe? Hasta los adolescentes andan siempre con el Walkman, siempre con el iPad, siempre escuchando una música. A veces están caminando en la naturaleza, yo digo, a veces van a caminar a la naturaleza y se ponen el Walkman. Digo, ¿y los pajaritos cuándo lo vamos a escuchar? ¿Cuándo vamos a percibir el sonido del viento? ¿Cuándo vamos a estar en sintonía con lo básico? Estamos siempre aturdidos. Y el aturdimiento es el temor a la depresión, el temor al bajoneo, el temor a sentirme mal. Y cuando estás en silencio vas a empezar a sentirte bien. O sea, es totalmente contrario. Por eso todas las culturas tienen sus prácticas de silencio, de meditación, de contemplación, porque es la base del reseteo, el reseteo cotidiano. En ese momento de silencio, en ese momento de meditación, es cuando se recargan las pilas energéticas, las pilas pránicas, las pilas de energía sutil. Pero como no estoy acostumbrado, no estoy culturizado, le tengo miedo a la depre, pongo algo de fondo, pongo algo de ruido, tengo que mirar el WhatsApp, tengo que mirar el Facebook, tengo que estar siempre en actividad. Sí, es muy, muy certero lo que estás diciendo, Néstor, muy certero. Acá hay alguien que pregunta, escuché que el omega 3 se pierde pasando a los 50 grados, solo se mantiene en el sésamo, o sea que en budines lo perdería. Sí, o Bueno, sea, nosotros estamos diciendo, básicamente los proveedores de omega 3 más sencillos, más simples, son la chía y el lino. el Las lino, hojas sí. verdes también, pero bueno, en menor proporción. La proporción más alta está en chía y lino. Pero la chía y el lino no hay que cocinarla, es obvio que no son semillas para ser cocinadas. O sea, nosotros acá Claro, hacemos los desayunos, a veces cuando la gente quiere desayunar algo, se muele la semilla en seco para generar una harina, se le tapa con agua y se deja toda la noche que se active esos mucílagos y que el omega 3 permanezca inalterado. Al otro día se le agrega una fruta, se licúa y se hace un pudding, se hace una masa de una crema para desayunar donde está el omega, están los mucílagos, está la fibra soluble, están todas las propiedades inalteradas. Yo no puedo cocinar la chía y el lino porque estoy destruyendo. Obvio que destruye. claro. El omega 3 termosensible. Lo mismo que los pescados. Mucha gente come pescado porque el médico se lo aconsejó por el omega 3, pero si el pescado lo come cocido, el omega 3 está destruido.
Entonces, ¿cómo aprovechar el omega 3 de los pescados y comértelo crudo? No me animo. Y bueno, entonces no lo coma, come chía y lino. No tenés que ir a andar Claro, pescando. Pero bueno, es claro. una cuestión a veces de las contradicciones que tenemos, ¿no? Ujú. Después hay alguien que pregunta cómo se resuelve en otoño e invierno con la comida cruda fría. No, no, es que la comida cruda, o sea, lo de crudo está asociado al frío y es un absurdo. O sea, Mm, vos podés, si vos, ¿a qué temperatura va a entrar tu comida calentita en la boca? O sea, ¿cuándo vos percibís que una comida no está fría, está calentita? Es 50 grados, ya 50 grados es, ay, si tu boca tiene sí, 37, ¿por qué tenés que claro, cocinar a sí, tampoco. 158 grados, 173 grados en el horno eléctrico? ¿Por qué tenés que usar esas temperaturas? Mm, O sea, si vos querés comer calentito, hacete un vapor o hacete algo que lo calentás, no lo cocinás. O claro. sea, le da la textura de comida tibia, calentita, pero no tiene por Bien, qué estar cocida y no tiene por qué haber pasado grado. O sea, básicamente no hay que enfriar una comida que se pasó de temperatura, no hay que pasar la temperatura. claro, O sea, si yo hiervo algo, claro que tengo que esperar, porque no puedo poner a 100 grados en la boca, me quemo. Pero claro. entonces, para qué pase a los 100 grados? ¿Se Perfecto. entiende? O sea, esto es toda una cuestión de concepto. Por ejemplo, esto aplicado a las lentejas, por ejemplo. Quiero comerme unas lentejas. Claro, pero si la lenteja la tenés que cocinar, obviamente para hacerla digerible, la vas a tener que hervir y hervirla un rato largo. Ahora, si la germinás, o sea, la activás, la germinás, y una vez que tenés los germinados, le das un poquito de vapor, ya está, porque la germinación que hizo en los 4 o 5 días que se germinó, se desdoblaron los principales nutrientes. Entonces, simplemente con un poquito de vapor o una calentadita, ya tenés una especie de guisito, que obviamente va a surtir un efecto completamente distinto que el guiso convencional cocido 3 horas en el fuego de alta temperatura. Claro, Entonces, claro. ¿para qué? ¿Para qué cocino? Bien. Y se Por reducen ejemplo, los no sé, tiempos. el También se brócoli, reduce el tiempo. claro, Perdón, pero ¿eh? por ejemplo el También se reduce. brócoli, que es algo que estamos acostumbrados a comerlo cocido, como se puede hacer al vapor. Ujú, O sea, el brócoli en realidad puedes quincharlo. Queda también. riquísimo el brócoli en un quinchi de 10 días. Pero digamos, no, me lo quiero comer calentito. Bueno, hacerlo al vapor, poner un poquito de aceite de oliva y ya está. Pero no tenés que hervirlo, ni cocinarlo, ni ponerlo en el horno, ni... ¿Para qué? Claro. Yo en Francia estuve viviendo llegué hace 6 meses más o menos a Argentina, estuve viviendo un año y medio, y la familia de mi pareja hacía eventos y cuando nos juntábamos todos, hacía muchísimas verduras crudas. Ellos comen muchísima carne y quesos, pero bueno, hacían mucha verdura cruda. Dentro de las verduras crudas que ponían era, por ejemplo, coliflor. Primera vez en mi vida que comí verduras de ese tipo crudas y que la verdad que están buenísimas. Las comíamos con algún dip, alguna mayonesa, qué sé yo, de zanahoria o ellos usan mucho también las de olivas. Y la verdad que están re buenas y se puede comer, no es que no. Claro, pero yo invitaría a que no sea la primera relación. ¿Eh? Digo esto ¿por qué? Porque no tenemos bacterias para digerir ese brócoli crudo, ese coliflor crudo. Entonces no sería un buen consejo decirle a la persona, mira, deja el pollo con papa y comete unos brócoli crudos, porque van a tener una dificultad digestiva muy, muy importante, muchos gases, mucha incomodidad. Entonces empezar de a poco. O sea, si yo Bien, me saco el pollo con papa frita y ya lo reemplazo por un brócoli al vapor, ya lo hago mucho más fácil de asimilar. Igual me va a costar porque al principio no hay microbioma fermentativo para ocuparse de ese brócoli al vapor. Tenemos un bioma putrefactivo que está esperando el pollo con papa y no llega el pollo con papa y llega el brócoli y las bacterias dicen, ¿y esto qué es? Si nosotros no estamos preparados para esto. Entonces tiene que claro, haber un tiempito, por eso acá los 10 días, tiene que haber un tiempito de reconstrucción del bioma, de lavaje colónico, de sacar lo putrefactivo, de sacar los hongos y de restablecer a través de alimentos fermentativos un microbioma nativo, un microbioma que esté en relación con estos alimentos fisiológicos, los alimentos vegetales. Entonces hay que tenerse paciencia en los cambios, hay que ir llevándolo con un cierto gradualismo para que sean sustentables.
Porque si hacemos políticas extremas, lo que va a suceder en la mayoría de los casos es que va a haber como una revolución negativa en cuanto a que la persona se deshace de los buenos hábitos que quiso empezar a introducir. Entonces las recomendaciones siempre tienen que apuntar a que la persona vaya gradualmente en la función a lo que su cuerpo le permite sostener. Bien, perfecto. Después hay alguien dice, bueno, hola gente linda, soy carnívoro por cuestiones de salud severas, debo mejorar mi calidad de alimentación, no creo en las casualidades. Bueno, bienvenido entonces. Yo creo que es Eh, un tiempo evolutivo el de la sutilidad alimentaria, porque obviamente que no podemos sostener estos niveles de alta vibración cósmica. El planeta está siendo impregnado de unas frecuencias altas que nos hacen evolucionar, pero que ujú, también nos ponen a prueba y nos ponen en una situación de ir sutilizando nuestros ambientes. Y el alimento es parte de nuestro ambiente. Entonces ya no es una cuestión de compasión por los animales, ya es una cuestión de frecuencias vibracionales, que va un poco más profundo todavía. Entonces está bueno no dañar los animales, está bueno, pero no lo hago solamente por eso, lo hago porque necesito sutilizar y necesito fluir mejor con las frecuencias de alta vibración que están acelerando y dando este salto cuántico en el planeta, y que son estos los días, la semana en los que estamos viviendo esa mayor intensidad. Por eso hay mucha gente que se siente rara, y no es bien, sentirse raro, hay que sentirse en sintonía con vibraciones que están cambiando los patrones de frecuencia. bien, sí. Después hay alguien que dice, cuando tengo una tentación me imagino todos mis órganos tan líquidos, tan etéreos, absorbiendo cosas tan densas, y me imagino que va a quedar residuos en mis músculos, en mi sangre. Bueno, alguien que nos comparte su Y sí, experiencia. pero eso es una parte de la verdad, pero en la verdad importante es cómo está el ambiente. O sea, yo siempre digo, un jarro se llena, y si se llena, cualquier gota lo rebalsa. Si yo no quiero rebalses, si yo no quiero desbordes, tengo que tener el vaso vacío, el frasco vacío. Con el frasco vacío, aunque entre un chorro, no le hace nada. Entonces, si mi sangre está limpia, si mi sangre está oxigenada, si mi sangre está alcalina, que yo coma algo tóxico no me perturba tanto. Ahora, si yo estoy colapsado y le agrego perturbadores, entro en el colapso total. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es vaciar nuestro frasco, vaciar el vaso, para que no nos impacte tanto lo ambiental, lo cotidiano de la contaminación y de lo que no es correcto. Porque siempre va a haber desafíos, siempre vamos a estar expuestos a alimentos que no son fisiológicos, siempre vamos a vivir en ambientes contaminados. Eso es inevitable en la sociedad moderna. Pero el tema es que lo recibamos desde un estado de compensación, o de un estado de metabolismo natural que pueda hacerse cargo. El hígado es fundamental, el hígado es la máquina detoxificadora. Entonces, si yo estoy en una sociedad contaminada, el hígado tiene que estar limpio, porque es mi órgano de manejar toda esta contaminación. Pero si yo en el hígado tengo 5.000 piedras, el hígado está trabado, los fluidos están sucios, está todo ácido, el microbioma es todo putrefactivo, y voy a sufrir consecuencias. Bien. Acá dice, lo blanquito pegajoso que se forma en los frascos sobre algunas verduras. ¿Es nocivo? Bueno, habría que ver qué es blanquito. O sea, suele suceder en ciertos fermentos que se hace como una capita blanca, que son hongos Ah, benéficos, es, es, sí, es un microbioma benéfico. Se hace en el miso, por ejemplo, arriba de un miso que se deja fuera de la heladera, se va a hacer como un film blanco. Eso es benéfico. Lo que pasa es que siempre hay que percibir a través de los olores, los perfumes, las texturas, como todo, ¿no? Porque hay veces que hay gente que le saca eso, pero en realidad eso es lo más importante a veces, porque es parte de ese microbioma. El tema es los estados de conservación, los fermentos. Por eso se dice siempre un quinche, un fermento, tenerlo en estado anaerobio, o sea, bien tapado, para que no haya ujú, contaminación con el oxígeno, que no es contaminación, pero es el desarrollo de ciertos aerobios que no convienen. Entonces, si yo mantengo, por eso siempre la presión y el líquido que tape, si hay un líquido que está tapando el quinche, el fermento, está protegido. El bien, problema es cuando lo exponemos al oxígeno. bien, bien. Después acá, bueno, hay alguien que cuenta que estuvieron en enero en el espacio depurativo.
que no solo aprendieron a hacer todos esos alimentos que está nombrando, sino que fue una experiencia maravillosamente amorosa y cuidadosa. Bueno, Néstor, te quiero avisar que quedan 19 segundos, no sé si querés despedirte. Yo te quiero agradecer, la verdad, por haber estado acá por segunda vez, te agradezco muchísimo y por toda la amabilidad. Y bueno, no sé si No, por querés favor. despedirte. Es que la tarea es